Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad en la grata compañía de Beltrán Obregón, un nombre no digamos nuevo, sino novísimo en el panorama colombiano. Su trabajo, sin embargo, ha sido objeto de un cálido recibimiento en cada oportunidad en que se ha presentado al público. Beltrán nos explicará a lo largo de esta entrevista las motivaciones y el desarrollo de su obra, pero veamos antes un corto video sobre la vida y el trabajo de este joven talento colombiano. Beltrán Obregón es un pintor bogotano que estudió en Estados Unidos y en Europa, haciéndose acreedor a importantes reconocimientos, entre ellos la beca Banesto para la creación artística, otorgada en Madrid, y la beca de la Fundación Guggenheim, concedida en Nueva York. En Colombia, el artista ha recibido significativas distinciones en los certámenes en que ha participado, y su trabajo ha sido objeto de estimulantes comentarios por parte de la crítica, al igual que en Estados Unidos y Europa. Beltrán Obregón es uno de los pocos artistas de las nuevas generaciones que se ha mantenido fiel a la pintura, convencido de que lo importante del trabajo artístico no radica en el medio, sino en el contenido de las obras. Sus pinturas, sin embargo, están íntimamente relacionadas con la fotografía, la cual le suministra imágenes que reproduce con entera libertad y que, junto con cierta difuminación, le aportan a sus óleos un aire melancólico de añoranza. El artista no busca conscientemente un estilo, y lo mismo trabaja sobre composiciones figurativas o abstractas. Para Obregón, el arte es ante todo una manera de conocimiento, una vía para llegar a la verdad de las cosas, razón por la cual la introspección, la sutileza y el azar se cuentan entre los principales ingredientes de su obra. En el cine no podría vivir, sueño y vivo para el cine. Mi papá me llevaba la mano allá a esas cantinas a tomar una cerveza y a mí una Coca-Cola. Ya tiene que tomar una determinación de retirarse porque ya... Siento que el corazón permanece cálido, no importa dónde me encuentre. Nuestras premisas, por ejemplo, fue no trabajar. En paréntesis, todos los domingos un ser humano detiene su universo particular y viene a compartir sueños y preocupaciones con nosotros. En paréntesis, usted y yo descubrimos muchas cosas de cada uno. Un reportaje de Heriberto Fiorillo. Presenta Audiovisuales, naturalmente. La experiencia está en sus manos, en su rostro, en sus arrugas. 900, un programa de audiovisuales por el respeto de quienes hicieron grande este país. Domingos, 8:30 a 9 de la mañana por Señal Colombia. A ver, Beltrán, tú estudiaste en la Escuela de Diseño de Rhode Island en los Estados Unidos. ¿Allí fue tu formación artística? Sí, allá estudié en el año 84. Hice la carrera de diseño industrial, 4 años allá. O sea que no fue arte, sino diseño industrial. Correcto. Pero durante ese tiempo surgieron tus inquietudes artísticas. Bueno, mis inquietudes artísticas realmente es algo que probablemente surge desde mucho antes, ¿no? Pero no es algo que se plantea uno, sino que está ahí adentro. En ese momento ya me interesaba el tema y ya empecé a hacer dibujos, por ejemplo, en natural en la universidad, a meterme en cosas de arte, ¿no? El hecho de que esa universidad tenga una de las colecciones de arte latinoamericano más importantes de los Estados Unidos, ¿tuvo que ver con tus motivaciones? No, en realidad yo en ese momento ni siquiera sabía que había un museo en la universidad. Efectivamente hay un museo bastante bueno ahí. Sí. Pero no, pues la verdad no tuvo que ver. No. Bueno, tu nombre, Obregón, ¿tú estás emparentado con el maestro Alejandro Obregón? Sí, Alejandro era primo hermano de mi padre. ¿Y tuvo alguna influencia en tu decisión para estudiar arte o para dedicarte al arte? No, yo diría que no. De hecho, tuve poco contacto con él, desafortunadamente, porque pues él vive en Cartagena, nosotros vivíamos aquí.
tuve la oportunidad de conocerlo en contadas ocasiones y una persona increíble, Alejandro. Maravillosa, Increíble. maravillosa. Pero de alguna manera, es decir, ¿te deslumbró algo, no? Solamente, ¿o es una cosa independiente? No, pues es una cosa, a ver, como persona Alejandro me impresionó mucho, ¿no? Más como persona que como pintor incluso, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hacerle una visita tranquilamente, sin yo llevar, digamos, mis obras, ni fotos de obras, ni nada, cosa que a él le gustó mucho, ¿no? Porque yo le llegué allá al taller, ¿no? Y simplemente fue una visita de charla, ¿no? Lo hice como en 3 ocasiones eso y pues una persona genial, Alejandro. Genial. Sí. Entremos al estudio y miremos las obras, que es lo más elocuente de todas maneras de estos programas. Bueno, esta primera imagen, ¿verdad? Tengo entendido que tú trabajas regularmente en series. ¿Esta imagen hace parte de una serie que estás trabajando? No, eso es un estudio independiente. Durante el proceso pues voy haciendo estudios pequeños a veces de imágenes para ver si posteriormente me sirven o no, ¿no? Es una imagen separada. Digamos que el hilo conductor de todo tu trabajo es la relación entre la pintura y la fotografía. ¿Esa relación es siempre igual? No, precisamente, es decir, he trabajado desde la serie Pitti, que fue una exposición que hice basada en una figura de Tiziano, pasando por varias etapas a través de las cuales, digamos, voy utilizando la fotografía de una manera un poco diferente, ¿no? Voy explorando diferentes maneras de utilizar la fotografía para la pintura. Esta serie Pitti, basada, como dices tú, en un cuadro de Tiziano, siempre fue la misma imagen. Sí, ese es un proyecto mediante el cual me planteé en ese momento, por un lado, volver a las cosas más básicas de la pintura, ¿no? Volver al tema del retrato y al tema de, pues, utilizar óleo sobre lienzo. Cogí esta figura de una pintura de Tiziano, que se llama El Concierto, y durante un año solamente pinté esa figura, o sea, a partir de una foto de la pintura de Tiziano. Empecé a hacer una serie de variaciones, copias de esa figura, y durante un año solamente pinté esa figura. La selección conformó esa exposición. Antes de seguir adelante, me llama la atención el formato ovalado de esta obra. ¿Por qué escogiste el óvalo? En un momento dado me planteé trabajar con el óvalo porque me pareció que podía tener nuevas posibilidades. El óvalo es un formato que se utilizó quizás en el siglo XVIII mucho para el retrato, ¿no? Era muy apropiado para el retrato, pero durante la modernidad prácticamente desapareció de la pintura el óvalo, ¿no? Entonces me pareció interesante experimentar con ese formato. Hay sin embargo, una dirección original en tu obra. Generalmente el óvalo era más bien vertical. Tú lo utilizas de manera horizontal. Ha sido así, pero no por ninguna razón específica en realidad, ¿no? Una vez me planteé trabajar con el óvalo, pues me planteé trabajar en todas las posibilidades, ¿no? No sé. Sigamos. Mira, aquí hay otras imágenes tuyas. De manera, a ti no te importa, es decir, parte de fotografía, pero algunas de las obras son perfectamente abstractas. Sí. ¿No te importa que sea abstracta o figurativa la eso fuente? sí, para mí alternar entre la figuración y la abstracción, de hecho es absolutamente natural. Es decir, mi generación e incluso anteriores, pues ya crecimos viendo arte abstracto, arte figurativo. No veo ninguna razón para cerrarme en ese sentido, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. Esa fue la lucha cuando Marta Estrada vivía en Colombia. Si el arte era abstracto o figurativo era lo que definía la calidad. Hoy día no. Llegamos aquí a estas obras y recuerdo tu participación en el Salón Regional de Bogotá, donde tu obra fue pues, recibida con gran entusiasmo por parte de todo el mundo. Era la imagen de una bailarina y tú la colocaste de alguna manera un poco separada de la pared, como buscando involucrar el espacio donde estaba la obra. ¿Habría alguna intención de instalación en esa manera de presentación? No preconcebida en realidad. O sea, yo veo la pintura como una disciplina que trata con lo bidimensional, ¿no? Yo cuando estoy pintando estoy trabajando una imagen bidimensional y no me planteo una instalación a no ser que fuera una comisión específica, una cosa así que no me ha sucedido, ¿no? Lo que pasa es que
el momento de participar en el salón regional, pues yo mismo tenía que encargarme de colocar la obra en el lugar y pues por supuesto me planteé cómo podían verse mejor esas obras ahí, ¿no? Digamos que el espacio mismo me sugirió cómo tenían que ir esas obras colocadas, ¿no? Entonces acabó siendo una instalación con pintura, pero acabó siendo una forma de adaptar esas obras para que se vieran en un corredor largo, que en ese caso era digamos, era un caso un poco complicado porque era un corredor muy largo y muy estrecho, ¿no? Entonces no daba espacio para ver bien las obras y de ahí surgió la idea pues, de hacer el montaje. A primera vista, esas imágenes de la bailarina podrían parecer iguales, pero si uno se ponía a mirarlas atentamente, encontraba pequeñas diferencias entre uno y otro. ¿Cuál es el propósito de ese tratamiento? Pues hay un propósito general que llevo trabajando ya algún tiempo. La serialidad y la pequeña diferencia entre imágenes obliga al espectador a fijarse en los detalles de una imagen, ¿no? Es un tema que me interesa ya hace bastante tiempo. Como ejemplo puedo dar sí, aquí tengo unas precisamente, te estaba mostrando, tengo unas en un sketchbook del año 88, ya había yo colocado estas caricaturas, digamos, es como un juego que aparece en el periódico de La Place, ¿no? Sí. Y la persona que lo mira tiene que encontrar las pequeñas diferencias entre las dos imágenes, ¿no? En ese momento ya me empezó a llamar la atención esa idea de poder trabajar o poder llevar al espectador a que se fije en pequeños detalles de una obra, ¿no? En pequeños... Tiene que ver con eso es algo que estaba yo, digamos, gestando hace tiempo. Porque obliga a la concentración del observador sobre la imagen, de todas maneras, sí. ¿no es cierto? Sí, exacto. Sí, bueno. Antes de llegar a la obra en que estás trabajando ahora, me llama la atención de esta obra el hecho de que está basada en una fotografía, sí, pero en una fotografía que tú utilizaste 2 veces. ¿Quiere decir esto que eventualmente tú puedes utilizar 2 fotografías para la misma obra o puedes jugar con las fuentes? ¿Hasta cuándo alteras tú la fuente? Es decir, ¿qué te importa mantener y qué no te importa alterar? En ese sentido yo creo que sí tengo que estar absolutamente abierto a lo que pueda pasar con el material, ¿no? Abierto a cualquier forma de utilizar imágenes ya preexistentes. Y esto es como un ensayito ahí que hice de juntar 2 imágenes y ver qué posibilidades tenía de contraponer esas 2 imágenes, ¿no? Y la repetición, etcétera. Pero uno nunca sabe, en realidad hay que estar abierto a lo que puede pasar. Me llama la atención que trabajando dentro de unos parámetros tan definidos, ¿no? La fotografía, partiendo de fuentes y todo, tu obra, sin embargo, y tus conceptos, sin embargo, involucran una gran libertad de parte del artista. Es decir, tú te sientes muy libre de utilizar la imagen, de cambiarle el color, de cambiarle el tamaño, de cambiarle el medio. Sí, no hay ninguna restricción. Incluso el estilo, para mí, el estilo es para mí en realidad es una herramienta, ¿no? Yo no me propongo nunca encontrar un estilo propio, ¿no? Me parece que eso sería en realidad cerrarse caminos. Para mí el estilo es una resultante de una vida de trabajo que puede manifestarse a través pues, de o los colores o las formas o la metodología o de otra forma, no sabemos cómo, pero de ahora en adelante además las cosas están cambiando mucho. Yo creo que... ¿El estilo en tu trabajo hasta este momento lo daría la metodología? Yo creo que sí, creo que sí. Y sin embargo, bueno, en estas espléndidas figuras que vemos aquí, en la que estás trabajando, sin embargo yo veo cierta nebulosidad, cierto carácter de ensueño en tus obras, en las imágenes de aquí, también las imágenes que vimos en el concurso de Rojo. ¿Eso eventualmente le permitiría a un crítico decir que ese es tu estilo? Sí, es posible, pero yo creo que eso a lo que tú te refieres tal vez es un resultado de la técnica que estoy utilizando, ¿no? De una técnica a base de veladuras y de capas que en cualquier momento puede cambiar totalmente, radicalmente, ¿no? Sí. O sea, que no es una cosa que yo me imponga continuar, ni mucho menos, ¿no? ¿Te interesa la imagen contemporánea o pueden ser imágenes? Bueno, lo de Tiziano obviamente está tomado de la historia del arte. Lo de Rojo, me contaba que lo de Rojo viene de una... Lo de Rojo sí, lo de Rojo se origina en una película que filmó mi abuela en los años 40. Mi abuela dejó un material fílmico extenso, ¿no?
Y he estado también utilizando esas imágenes, mirando, sí, el proceso ahí consistió en sentarme y mirar imágenes y escoger algunas secuencias y sacar imágenes de ahí, ¿no? ¿Y esas imágenes tú las proyectas después? Esas imágenes, bueno, lo que hice para la obra que presenté en rojo, que es la primera vez que utilizo la imagen en movimiento, digamos, tuve el acceso a un computador. Primero pasé esas películas a video, después en un computador pude hacer una serie de impresiones y a partir de ahí ya trabajé en las obras. ¿Por qué no me muestras algunas de las películas? Sí, aquí hay... Pues, Aquí podemos ver. Entonces, mi abuela cuando murió dejó 600 películas. ¡Qué Es barbaridad! un archivo bastante extenso. Entonces, tuve la suerte además de que mi hermano se ocupó de pasarlas todas a video. Y tengo ahí todo el material para mirarlo, ¿no? Entonces, estas son algunas, creo que son unas tomas de Nueva York en los años 50. ¿El hecho de que sea de tu abuela te interesa? ¿Podría ser de otra persona? Sí, perfectamente, perfectamente. Es decir, a mí yo me encuentro con una imagen y esa imagen me interesa, no sé ni por qué me interesa, ¿no? Hay un proceso subconsciente, digamos, ¿no? Obviamente para mí es emocionante ver toda una serie de imágenes que tomó mi abuela, ¿no? Pero en el momento de escoger una imagen, no la escojo porque esa imagen hable de mi abuela, sino porque me interesa por alguna razón específica que quizás me vaya yo dando cuenta más adelante, ¿no? Sí. Bueno, en estas tres figuras, ¿de dónde salen? Por ejemplo, ¿cuál es la fuente de estas tres figuras? ¿O de Estas figuras salen de una fotografía que conseguí de un laboratorio fotográfico que, pues todos los laboratorios fotográficos desechan material, ¿no? Sí. Entonces ellos me regalan a mí material desechable y yo de ahí saco imágenes a veces, ¿no? Esta imagen concretamente pues viene de ahí, es una persona que en este momento está en Bogotá, ¿no? Porque es una imagen reciente, es una fotografía reciente, pero a quien yo no conozco, ¿no? Y me interesó por una serie de características y decidí trabajar con ella. Es una imagen muy bella, remite al arte del Renacimiento de alguna manera. Te comentaba que a mí me recordaba a Bronzino. La imagen aquí es exactamente igual en las tres versiones, sin embargo cambia la escala de la cabeza. Esa es la diferencia principal entre ellas. Es la única, de hecho. Bueno, aparte de pequeñas diferencias en el tono que son inevitables, en este caso lo que sucede es que el cuerpo tiene exactamente el mismo tamaño y del cuello para arriba hay una pequeña variación de proporciones. Sí. Pero de todas maneras en las tres imágenes la cabeza es proporcionada con el cuerpo. En ninguna de las imágenes parece que fuera de otra persona, que fuera un collage o nada así por el estilo. Exactamente, o me interesa que digamos no sea sobreproporcionada la cabeza con relación al cuerpo porque se caricaturizaría la imagen, ¿no? Esto fue otra de tus presentaciones. Aquí, sin embargo, el empleo de la fotografía parece diferente a lo que estás haciendo últimamente. ¿Qué era lo que buscabas en este trabajo? Ese trabajo surgió de buscar en los álbumes familiares, fotografías de álbum familiar que posteriormente, digamos, fui ordenando, ¿no? Y encontré que había primero una temática que prevalecía entre muchas de esas fotografías en cuanto a que trataban del cuerpo humano en movimiento en relación al paisaje, ¿no? Y escogí esas imágenes, ese es el común denominador de esa serie. Pero además es una serie que habla casi directamente sobre la fotografía, ¿no? Es la pintura hablando directamente sobre la fotografía en cuanto a unas características de colores y ¿no? de esos colores sepias y como blancos y negros que tiene la fotografía antigua. ¿Tú conservas el color de las fuentes generalmente? No, muchas veces varía, en algunos casos involuntariamente y en la mayoría de los casos varía por diferentes razones, no sé. ¿El azar cuenta en tu trabajo? Sí, absolutamente. Absolutamente. En el proceso, sobre todo, y durante la realización de las obras también a veces hay cambios. Este fue otro de tus proyectos, ¿no? Este fue, se llama Paseo Colombia. ¿Por qué se llama Paseo Colombia? Expliquémosle al público. Este fue una
Este fue un proyecto que se originó con una beca que me dio la Fundación Cultural Banesto en España. Y la idea fue venir aquí a hacer un recorrido, tomar una serie de fotografías de paisajes, de vegetación, empezar a jugar con la fotografía, explorar a ver qué podía salir de una serie de fotografías ya un poco accidentadas, ¿no? Fotografías superpuestas, desenfocadas. Entonces fui haciendo una recolección de fotos de diferentes lugares en Colombia, ¿no? Y posteriormente recorté esas fotos y de pequeñas secciones empecé a trabajar en pinturas, fueron puntos de partida ya para trabajar en cuadros. ¿Este es tu próximo proyecto? Sí, eso es un aparato que acabo de hacer que me permite tomar unas fotos a larga distancia con radiocontrol. Es simplemente una tabla que sostiene una pequeña cámara, Sí. ¿no? Y un receptor, un pequeño servo. Y la idea es colgar este aparato en un globo aerostático que ya encargamos, lleno de helio, y poder tomar una serie de fotografías a una altura que normalmente no puede tomar ni una persona ni un avión, es decir, me imagino yo que lo que vamos a usar es una altura entre unos 50 y 80 metros. Entonces recorrer la ciudad, tomar una serie de fotografías a esa distancia de zonas con mucho acceso de público y ver a ver qué sale y decir, puede ser otro punto de partida fotográfico para una serie de obras, ¿no? Pues estoy en eso. La originalidad de la fuente, por ejemplo, no ha sido una preocupación tuya, porque pues las fotografías salen de alguien que las ha tomado y todo. Sin embargo, aquí sí habría cierta originalidad en cuanto al punto de vista de la obra, en cuanto a ¿sí? Sí, bueno, aquí también, en el Paseo Colombiano ya las fotos son mías, ¿no? Ah, sí. Sin embargo, siempre me estoy valiendo, digamos, un poco del accidente, de lo que puede suceder como sorpresa, ¿no? Para empezar, yo cuando tome estas fotos no las voy a ver a través de la cámara, yo voy a estar abajo, no vas a ver muy bien qué es lo que va a salir. O sea, que siempre hay un elemento que me separa ahí a mí del momento que se toma la foto, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a Beltrán Obregón por habernos explicado los propósitos, los motivos, los motores de su obra, que es sin duda una de las obras más densas conceptualmente en el actual panorama del arte colombiano. Hasta una próxima oportunidad. No cambies tu identidad. Recupera tus valores. Muy pronto, a través de la música y la danza, amarás a tu Colombia del alma. Este es un mensaje para todos los videonavegantes. La misión es navegar hacia el futuro. Las armas son la creatividad, el conocimiento y la destreza. No te pierdas Videonavegantes, los lunes a las 4:30 de la tarde por Señal Colombia. Presenta audiovisuales, naturalmente. En el computador. Audiovisuales presentó el anterior programa.
Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta ocasión en la grata compañía de Lina Espinosa, una artista joven cuya obra hace gala de un definido espíritu experimental y de una gran densidad conceptual. Lina nos explicará a lo largo de esta entrevista las motivaciones y los propósitos de su producción. Pero veamos antes un corto video sobre la vida y el trabajo de Lina Espinosa. Lina Espinosa cursó estudios en la Universidad de los Andes y en el Instituto de Arte de Chicago. En 1989 se hizo acreedora a la prestigiosa beca Fulbright y a partir de entonces ha recibido significativos reconocimientos en los certámenes en que ha participado, así como estimulantes comentarios de parte de la crítica. Actualmente se desempeña como directora del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes. La obra de Lina Espinosa ha tenido un desarrollo coherente que le ha permitido profundizar sobre sus definiciones. Sus primeras pinturas permitían vislumbrar la intervención directa del artista a través de pinceladas con las cuales representaba imágenes relacionadas con la conciencia de su feminidad e inclusive con la experiencia de su maternidad. Posteriormente, el artista recurriría al collage, superponiendo reproducciones sobre superficies manchadas de manera espontánea. Y más recientemente ha comenzado a transferir estas reproducciones sobre telas en las que ya la pintura no se aplica con pincel, sino con medios tecnológicos. Se incrementan así los interrogantes que sugieren la representación de objetos sin claras relaciones entre sí, y desaparece todo testimonio de la participación directa de la artista en la elaboración de la imagen. En el cine no podría vivir, sueño y vivo para el cine. Mi papá me llevaba la mano allá a esas cantinas a tomar una cerveza y a mí una Coca-Cola. Ya tiene que tomar una determinación de retirarse porque ya... Siento que el corazón permanece cálido no importa dónde me encuentre. Nuestras premisas, por ejemplo, fue no trabajar. En paréntesis, todos los domingos un ser humano detiene su universo particular y viene a compartir sueños y preocupaciones con nosotros. En paréntesis, usted y yo descubrimos muchas cosas de cada uno. Un reportaje de Heriberto Fiorillo presenta Audiovisuales, naturalmente. La experiencia está en sus manos, en su rostro, en sus arrugas. 900, un programa de audiovisuales por el respeto de quienes hicieron grande este país. Domingos, 8:30 a 9 de la mañana por Señal Colombia. A ver, Lina, cuéntame, ¿desde que tú eras niña sabías que querías ser artista? Pues mira, no tanto como sabía que iba a ser artista, pero sí tenía una gran inclinación por la pintura, por los colores, por la cerámica, por la arcilla. Siempre tuve un gusto muy específico por este tipo de actividad. ¿A raíz de que tu familia te orientó hacia eso? Sí, de alguna manera mi experiencia con la naturaleza, nosotros vivíamos mucho yendo a fincas, estuvimos mucho en contacto con la naturaleza y mi madre es una persona que nos patrocinó mucho, nos estimuló mucho toda la sensibilidad, ella es pintora también y entonces sí fue una persona muy importante como para acercarme a este mundo de lo plástico. Bueno, entonces, ¿y cuando te graduaste de bachillerato ya sabías, ahí sí ya sabías que ibas a ser artista y te metiste a la universidad o no? No, yo sabía que quería ser artista ante todo en la vida, pero como tú sabes uno tiene presiones sociales, obsesiones también de sus responsabilidades ante la sociedad y yo pensé, no, yo tengo que hacer algo que sea útil para la sociedad, además de ser artista, ¿sí? Porque yo no había logrado entender cuál era el papel que jugaba un artista en la sociedad. Entonces me metí a estudiar diseño industrial. Y empecé a estudiar diseño industrial pensando que al diseñar objetos que iban a entrar a ser parte a solucionar problemas para la gente, me iba a sentir realizada, pero no fue así. ¿Y entonces? Al poco tiempo me pasé a estudiar arte, entré a la Universidad de los Andes y ahí sí
supe que estaba perfectamente en mi camino. ¿Y el énfasis en la pintura? Eso sí siempre lo tuve muy claro. La pintura a mí siempre me ha seducido, fascinado, interesado y siempre he tenido una gran inclinación por hacerla. Siempre tengo como muchas imágenes en mi mente que pienso solucionarlas a través de la pintura. Porque tú sabes que de todas maneras los artistas de tu generación han dejado un poco la pintura de lado. Sí, esto yo creo que no es extraño con la cantidad de medios, de inventos tecnológicos, de posibilidades de usar otros medios como medios de expresión artística en este momento. Lo que pasa es que yo creo que la pintura es como un viejo dinosaurio que todavía hay que domar, que todavía hay muchas preguntas alrededor de la pintura que se pueden solucionar desde hoy, desde nuestro presente y desde este lugar en el que estamos, y por eso insisto en buscar soluciones a través de ella. Antes de irnos directamente a los cuadros, cuéntame, ¿este es tu lugar de trabajo? ¿Tú boceteas? Pues mira, Eduardo, trabajo mucho en mi libreta, escribo más que bocetear, no soy una persona que dibuje. Yo escribo, yo hago collage, recojo mis imágenes, hago diagramas, planeo mis proyectos acá, aclaro mis ideas. Y para mí este es un lugar importantísimo porque aquí es donde realmente, por una parte, hago como una gran lluvia de ideas sobre lo que quiero hacer y le doy prioridades a los proyectos que voy a empezar a trabajar. Y asimismo yo trabajo mucho con bancos de imágenes, tengo mis bancos de imágenes, los reviso, los colecciono, imágenes de muy distintos tipos, y es en este lugar como donde empiezo a poner mis ideas en orden y empiezo a planear los proyectos que voy a hacer. Vámonos ahora sí al trabajo directamente. Tengo entendido que tú trabajas en series. Sí, básicamente mi trabajo de los últimos años se ha demarcado como por 4 series temáticas. ¿Esta sería la primera? Esta es la primera, que es preguntas sobre la muerte. Básicamente empecé trabajando cuando llegué a Colombia después de mis estudios en Chicago. Durante toda esta época, el 89, el 90, el 91, Colombia estaba viviendo una época violenta, digamos, comenzó toda esta época de violencia que estamos viviendo. Sí, que no ha parado. Que no ha parado. Y bueno, para mí empezó, digamos, un planteamiento muy importante que continúa a través de todo el trabajo, que es la pregunta por esas transiciones entre la vida y la muerte, ¿sí? Porque finalmente pues la condición humana, ¿qué es? Está siempre sujeta a esa gran pregunta, a ese gran misterio que es la muerte, y las diferentes circunstancias que de alguna manera la están enmarcando, pues han sido una gran intriga para mí, y lo he desarrollado un poco a través de este trabajo. Bueno, es muy fácil ver aquí la imagen de la muerte, pero cuéntame, ¿el color tiene algún simbolismo? ¿Por qué esos son los ocres? Bueno, mira, sí, claro que tiene un significado. En esta serie particularmente tuve muchísimas referencias a colores orgánicos, porque de alguna manera la pregunta por la muerte es la pregunta por el cuerpo, por lo orgánico, por nuestra forma física. Realidad. Sí, por nuestra cercanía a la tierra, por cómo el cuerpo se descompone y se vuelve tierra. Entonces, sí hay una pregunta, como una vuelta a la naturaleza, siempre hay como un retorno a esa pregunta por lo natural, que en esta serie pues se muestra a través del color específicamente. Bueno, ¿la segunda serie es cuál entonces? La segunda serie es Mapas Espirales, que acá tenemos este cuadro. Es uno de los cuadros de esta serie, en los cuales empiezo a trabajar ya un poco esta relación entre muerte y vida, pero me empiezo a decir, bueno, no es solo muerte, también es por qué es tan importante la muerte, esa ruptura que produce la muerte, entonces cuál es esa esencia de la vida, y empiezo a trabajar un poco también a preguntarme a partir de la mujer, del cuerpo de la mujer, cómo empieza a generarse la vida, como cuál es esa esencia de reproducción de la vida en la mujer. O sea que pasas de la muerte a la vida. Sí. Sí, estoy todo el tiempo manejando como esa polaridad en varias de las series. Bueno, esta obra es bastante pictórica. Aquí la pintura juega un papel muy importante, la pintura pues aplicada con pincel, vemos los gestos, vemos las cosas. ¿A qué obedecía ese interés en este momento? Nuevamente a lo orgánico, a lo matérico, ¿sí? a un deseo porque a través de la materia se expresara esa cercanía a lo físico de lo que hace parte de nuestra esencia.
Entonces yo para esta serie utilicé mucho la materia pictórica, el trazo, el pigmento, un poco para adentrarme como en esa característica de la naturaleza. Aquí también hay una conciencia femenina muy marcada. Sí, de alguna manera inicié en esta serie una reflexión por lo femenino, que me parecía que era una pregunta que pocas artistas habían tocado en ese momento en nuestro país, que aún tiene mucho por ser trabajado y que es una pregunta muy importante, porque las mujeres no nos habíamos preguntado a nosotras mismas, ¿sí? ¿Qué es lo femenino? ¿Cómo podemos ser femeninas? ¿Hay una estética femenina o no la hay? ¿Debería haberla o no debería haberla? ¿Sí? Y específicamente pues en el ámbito del arte, que ha estado un poco enmarcado pues por una serie de parámetros, o digamos los artistas más reconocidos generalmente han sido hombres, ¿no? Me parece que es muy importante que... Es indiscutiblemente muy importante. De todas maneras, aquí hay una forma como de unas hojas. ¿Eso tiene alguna influencia, alguna relación con algo? Bueno, mira, sí, cuando yo estaba en Chicago yo conocí el trabajo de Ana Mendieta. Excelente, y me impactó muchísimo, profundamente, y de alguna manera el trabajo de Ana fue para mí como un punto, un estímulo muy grande, y yo empecé a pensar cómo podía yo trasladar esas mismas imágenes de corporalidad de Ana a la pintura. Que después de todo tu medio es la pintura. Sí, finalmente sigue siendo la pintura, aunque he explorado muchos otros medios. Sí. Pero sigamos acá. Bueno, de todas maneras, de ahí venimos de tu conciencia de lo femenino, de tu interés en lo femenino, y viene esta segunda etapa de tu obra que estaría representada con esta pintura. Sí, esta sería más bien una tercera serie. Yo hice la tercera serie, que se llamó Gestación, cuando yo misma estaba embarazada, y empecé a decir, bueno, un momento, yo quiero trabajar sobre este tema específicamente, la gestación, dar vida a través del cuerpo de uno mismo. Para mí fue una experiencia que me trajo muchísimas preguntas, y que pues me vi como obligada a trabajarlo a través de la pintura, y fue una etapa muy linda, porque la gestación básicamente es una etapa en donde uno tiene muchísimas expectativas, todos son preguntas, ¿qué ir a hacer? Hombre, mujer, ¿va a salir? ¿Van a hacer? ¿No van a hacer? ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo va a ser? Y todas estas preguntas las trabajé a través del blanco, de los grises, de los silencios, ¿no? Fue toda una serie, digamos, muy cercana al silencio, quizás la más cercana al silencio en mi obra hasta ahora. Sí. ¿Aparece el collage aquí? Aparece el collage, sí. Ya en este momento yo empiezo a pensar que la pintura quizás no es suficiente en este momento para mí, que yo quiero empezar a incorporar elementos de la vida cotidiana, que me interesan las notas, que de pronto mis notas de viaje, por ejemplo, en esta obra, quiero incorporarlas en mi trabajo, quiero empezar a incorporar elementos que hacen parte de mi vida cotidiana, física, tanto física como emocionalmente. Entonces ya la temática es cada vez más mía, y involucrar los objetos, los papeles, empieza a volverse un poco una obsesión que quiero explorar de muchas maneras. ¿Y que seguirá? Sigue, claro que sigue. Sí. Bueno, pero ese trabajo con el collage te lleva casi a la tridimensionalidad. Sí, de alguna manera empiezo a pensar, bueno, ¿por qué no trabajo con objetos? ¿O por qué no vuelvo objetos esos collages? Y de alguna manera utilizo las cajas para tratar de solucionar eso. ¿Cómo puedo llevar mis... digamos, temas que para mí son muy personales, muy íntimos, a convertirlos, digamos, realmente la pregunta era, ¿cómo crear un espacio para objetos o para imágenes que son especiales para mí? Y así fue que llegué a las cajas, realmente buscando un espacio para esos objetos. Ya después esto me da pie a otro tipo de cosas, ¿sí? A un collage que ya se involucra directamente con la pintura, y eso pues de alguna manera sigue evolucionando. Y aún en este momento mi obra está vigente. Claro, pero la tridimensionalidad sí se ha aplacado un poco. Sí, realmente yo soy muy bidimensional. Yo en eso soy completamente bidimensional. Hice mis pinitos en las cajas precisamente por esa necesidad como de encontrar un espacio, casi como un espacio ritual, un espacio místico. Pero yo me muevo mucho más en el espacio plano, me siento mucho más cómodo. Esta obra recuerdo haberla visto en la exposición de homenaje a Carlos Rojas. Es bellísima, déjame decirte, ¿no? Gracias. Cuéntame una cosa, ¿qué te aportó a ti Carlos Rojas? Mira, Carlos Rojas para mí
le dio un mensaje importante además al arte colombiano, y es específicamente la manera como él recupera lo desechado, cómo él replantea el concepto de belleza a través de lo feo, de lo olvidado, de lo viejo, de lo desechado, y cómo lo hace de una manera tan hermosa, tan sensible. Entonces, de alguna manera yo quería hacerle un poco un homenaje a ese pequeño aporte que él hizo, que para mí es muy grande, y quise trabajar a partir de fragmentos desechados. Estas son hojas encontradas en un sótano que se están, digamos, descomponiendo por el moho, y la idea era un poco eso, como volver a retomar ese concepto y recrearlo a partir de esa inspiración de él. A partir de la inspiración. Bueno, ya que hablamos de esa manera tan especial que tenía Carlos Rojas de hacer las cosas, ¿hasta dónde en tu obra hay un raciocinio estético? Yo creo que el raciocinio estético está ahí presente todo el tiempo, pues, es decir, yo creo que lo que ha cambiado realmente es el concepto de belleza, ¿sí? Sí. Yo pienso que no es que el arte hoy no necesite la belleza. También sí creo que se han cambiado las preguntas fundamentales alrededor de la belleza, pero yo sí busco de alguna manera una belleza. Yo creo que sí, lo podemos llamar belleza, pero es una manera de conectarse con el otro, ¿sí? No es una seducción muy marcada, sin embargo, es una cosa bastante sutil. Sí, yo creo que yo no busco la seducción es fácil de lograr. Sí. Yo creo que yo estoy buscando imágenes que de alguna manera pues me permitan hacer ese puente con el espectador, pero también le pongo trampas al espectador. No se lo quiero dar fácil, no quiero que le fascine, que le guste y que lo quiera tener fácil, sino que de alguna manera también haya que hacer un pequeño trabajo, ¿sí? Un pequeño trabajo de pensar en la imagen y de hacer un raciocinio aparte de gozar la imagen. Sí. Bueno, aquí ya aparecen una serie de figuras tomadas de fotografías. Sí, precisamente. Lo que pasó, digamos, en este proceso es que a partir, digamos, de este papel importantísimo, de este momento crucial que generó la aparición de la fotografía, pues yo creo que no solamente le cambió el curso al arte moderno, dio pie al arte moderno, sino que genera toda una serie de nuevas preguntas para las personas que estamos manipulando la imagen. Y además es una pregunta, la fotografía finalmente enuncia la pregunta de la relación del hombre con la fotografía, con la tecnología. Con la tecnología, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta de ese pequeño gap que hay ahí, empiezo a decir, esta pregunta por la fotografía es importante, explorémosla con collage, explorémosla con fotografía sobre tela, con fotocopia, y empiezo a tratar de involucrar esto en la obra pictórica, porque finalmente también lo que se está de alguna manera cuestionando acá es el concepto de la originalidad. Sí. ¿Es importante en 1998 un cuadro original o no? De pronto lo que estoy tratando de demostrar es que ya no es la originalidad la pregunta central del arte. Fundamental, sí. La pregunta central para mí, tiene mucho más que ver con la relación, con cómo el hombre se está relacionando con la tecnología, qué está haciendo el hombre con la tecnología, ¿sí? Sí. Y eso me ha llevado, digamos, a exploraciones técnicas, a buscar, pues finalmente esta técnica que desarrollé o que apliqué, digamos, de la transferencia fotográfica sobre tela, buscando pues una imagen que corresponda un poco más a nuestro imaginario contemporáneo, sí. a nuestro vivir, a lo que vemos cotidianamente, y que de alguna manera sea también como una pregunta, sea una respuesta, más que una respuesta, una pregunta. En tu obra siempre ha sido como muy parca en colores, muy sobria, muy sosegada. Aquí, sin embargo, veo unos rojos bastante intensos. ¿Eso marca un nuevo derrotero en tu camino? No, el rojo de alguna manera siempre ha estado constante en mi trabajo, jugando diferentes papeles. Fíjate que en la serie de Gestación el rojo era muy fuerte, era muy atrevido, con muchas referencias a lo orgánico, a lo sensual. Aquí aparece nuevamente como con esa fuerza orgánica, queriendo como contraponer esa organicidad con el aspecto tecnológico. Sí. Miremos esta que son tus últimos trabajos. Bueno, iba a decir pinturas, y en realidad sí son pinturas, pero solo que están realizadas de otra manera. Sí, de acuerdo. A ver, cuéntanos. Pues básicamente aquí la idea que yo tenía era un poco trabajar esa desmaterialización de la pintura y ensayar a ver si podía soportar, si el espectador podía soportar esto como una propuesta de una imagen pictórica. Y de alguna manera
hacer esos collages que estaba yo buscando, pero hacerlos en una técnica limpia, escueta, de la misma manera como las imágenes nos llegan y tratando de evocar la formación de las imágenes en nuestra mente, ese imaginario que mantenemos, ese papel que juega la imagen en nuestro funcionamiento, en nuestra, digamos, en nuestra forma de entender el mundo. Y básicamente eso es lo que da origen a esta serie de Juego de Mente. Juego de Mente, ese es el título de la serie, ¿no? Bueno, las imágenes, sin embargo, son muy... Es decir, no tienen una conexión obvia. Demandan del observador. Sí, yo creo que ese es un poco el juego que yo estoy proponiendo, no ponerle al espectador una imagen fácil en la cual no tenga que hacer una conexión, sino que de alguna manera él tenga que sentarse y decir, bueno, ¿qué tienen que ver unas tijeras con un cuchillo? Que estos son objetos cotidianos y qué tienen que ver con este hombre que está planteado acá. Y yo quiero que de alguna manera sea el espectador el que tenga la libertad de hacer esas elucubraciones, de establecer esas relaciones. Porque hoy en día yo creo que una imagen múltiple no satisface, ¿sí?, las evocaciones que necesitamos nosotros como seres humanos metidos en el mundo del fax, del internet. Ya yo creo que los estímulos que recibimos son tan fuertes que igualmente la obra de arte tiene que dejar una puerta abierta para que el espectador entre a poner como ese punto. Y son trabajos enfáticamente bidimensionales otra vez. Sí. Sí, nuevamente aquí yo creo que más que en cualquier otro momento prescindo inclusive de la materia física, del pigmento. Y me interesa porque, como te digo, yo creo que es una prueba, a ver si es posible hacer una pintura en material. No quiero terminar esta entrevista sin hacerte una pregunta. Tú estás de directora del Departamento de Arte de los Andes. ¿Ha afectado eso de alguna manera tu trabajo pictórico? Totalmente, claro que sí. Para mí, aceptar ese cargo significó hacerme muchas preguntas y especialmente el de cuál era mi papel como artista ante la sociedad. Volvemos al comienzo, volvemos a cuando quería ser útil. Sí, precisamente. Y curiosamente esto fue una posibilidad de decir, es que de pronto su papel no es solamente hacer imágenes, de pronto su papel es incidir en un territorio como el de la educación de una manera que puede ser muy interesante y que de hecho está siendo muy interesante y muy constructiva. ¿No te quita tiempo para el trabajo? Claro que me quita tiempo, pero para mí es un tiempo que es de producción artística. Bueno, muchas gracias a Lina Espinosa por sus estupendas explicaciones sobre una obra que, como ella misma lo ha dicho, no es fácil, que demanda un esfuerzo de parte del espectador. Y hasta una próxima oportunidad. Uno se va sin pensar, uno coge este camino de noche, a las 9, 10 de la noche, cuando de pronto, por ahí cerquita en un giro de esos, ve que se levanta una llamarada, una bola de candela, y se cae. Es porque ahí está la huaca. De naturaleza colombiana. Que fui al baño y no encontraba el papel higiénico. Entonces se puso muy bravo, le dijo a la novia, no, el tipo no le sirve a usted, y cuando no paga la demanda mucho menos la puede mantener a usted. Sí, bastante, me gusta chiputear, pero cuando la gente se meta conmigo se lo digo. Pues. Audiovisuales presentó el anterior programa.
Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad en la grata compañía de Jaime Franco, un artista que ha permanecido fiel a la pintura y cuya obra ha evolucionado coherentemente hasta convertirse en un lenguaje personal e inconfundible. Jaime responderá a lo largo de esta entrevista algunos interrogantes sobre su evolución y sus motivaciones. Veamos antes un corto video sobre la vida y el trabajo de este excelente pintor. Jaime Franco es un artista caleño, radicado en Bogotá, que estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de París, que ha participado en importantes certámenes como el Salón de Artistas Nacionales y la Bienal de Bogotá, y cuya obra ha sido expuesta individualmente y con gran acogida por parte de la crítica en diversas capitales latinoamericanas, así como en Estados Unidos, Europa y el Japón. La obra de Jaime Franco constituye un intento consciente de volcar sobre los lienzos impulsos intuitivos en busca de expresión y de conocimientos. Sus pinturas no son abstracciones ni metáforas de nada, sino que buscan más bien un pronunciamiento constructivo apoyado en la reflexión y en las sensaciones que va produciendo la obra misma a medida que va tomando cuerpo. Son trabajos que se concentran en la problemática tradicional de la pintura acerca del pigmento, la escala, la superficie y el color, con cuyo manejo se crean imágenes que no tienen equivalente en el mundo real, sino que existen como objetos independientes y que, por lo tanto, proclaman la autonomía de la pintura para transmitir por sí misma nociones, dudas y propósitos. Sus obras son ricas en sensaciones y cadencias y permiten vislumbrar un trasfondo geométrico, pero las superficies son realmente de una sorprendente tersura, la cual revela un gran dominio de los medios y un especial deleite en su manipulación. Ustedes y nosotros tenemos una cita en el mundo de los versos, un encuentro amable con la vida, las artes y los sueños. Bienvenidos siempre a Sociedad de los Poetas, que es la poesía para todos. Presenta Audiovisuales, naturalmente. Vivencias, amor, dolor, sus raíces hace tiempo dieron frutos. Un legado de ilusiones, vivencias en sepia y blanco. Desafortunadamente la tradición artesanal aquí se ha perdido demasiado. Porque la artesanía en Colombia se está dejando a un lado. Nunca en mi vida le volvería a pedir rebaja a un artesano, porque ahora sí me doy cuenta de lo difícil que es hacer una pieza. Tengo entendido que cuando tú estabas en el colegio, Jaime, eras una persona muy dada hacia la ciencia y hacia las matemáticas. ¿Qué hace que una persona con esos intereses resulte haciendo arte? Es el interés del conocimiento en última instancia. En ese momento en el colegio, tal vez por los profesores, se plasmó en las ciencias y en las matemáticas. Indudablemente tenía mucha curiosidad. Y no lo hice tanto hacia el campo de las artes o la literatura, ¿no? En realidad fue los profesores de matemáticas, química y física los que más me influenciaron. Yo quería saber muchas cosas y pensé que lo iba a saber todo en un momento determinado. Pensé que era solamente esperar que pasara el tiempo para saberlo todo. Después comencé a darme cuenta que las cosas eran mucho más relativas. Y de golpe, en ese momento, surgió el interés de comenzar a indagar en el mundo a través de otros medios. Bueno, y las primeras obras que yo conozco tuyas eran de una vez así, este tipo de trabajos. ¿Hiciste alguna obra antes que esto? ¿Algún otro tipo de trabajo? Me fui a Europa como en el año 83, 84, a estudiar ciencias, a estudiar matemáticas, a continuar esos estudios científicos que había iniciado aquí en la Universidad de los Andes. Pero
en un momento determinado cambió la dirección. Entonces me presenté a la Escuela de Bellas Artes. Para presentarme nomás a la Escuela de Bellas Artes tenía que cumplir con ciertos exámenes académicos rigurosos. Y me matriculé en escuelas para dibujar modelos, para dibujar bodegones, para dibujar paisajes urbanos y demás, y muy académicos, y lo hacía con una disciplina aterradora. ¿Y cuándo diste el viraje hacia esta...? Estaba estudiando en Europa, estaba asistiendo a esos cursos, estaba incluso matriculado en la Escuela de Bellas Artes, en la cual duré un tiempo, pero nunca me gradué. Cuando tuve la oportunidad de hacer un viaje a Colombia muy gratificante, muy importante. Así como ha sido importante ir a conocer Europa, fue importante venir regresar a conocer lo que tenía, porque uno ya como que se olvida de muchas cosas, hasta los sabores y demás, y vuelve acá y los valora de una forma muy particular. Tuve la oportunidad de ir a Ladrilleros en el Pacífico con unos amigos artistas y llevamos todos nuestros cuadernos, cahiers de sang, nuestros cuadernos de dibujo, y yo quería seguir dibujando en la misma forma, viendo reflejos, viendo detalles, llegando a la minucia del dibujo. Sin embargo, estando allá me di cuenta de que para pintar el inconmensurable mar, la forma de ver el espacio era totalmente distinta, sobre todo distinta de la de ver el paisaje, digamos, urbano europeo, donde los espacios son tan reducidos. Yo pintaba en mi cuarto en París y dibujaba en mi cuarto en París. Las relaciones de distancia eran muy pequeñas, la forma de llegar al detalle era muy precisa. Hacía autorretratos, hacía retratos, y llego a pintar el mar con esa misma ambición. Todo era tan grande, se salía de cualquier marco que yo pudiera establecer dentro del dibujo. Entonces me di cuenta de que todo se resolvía en 4 o 5 líneas básicas: el horizonte, el mar, la línea de las olas, las cosas muy elementales que inmediatamente me hicieron reconocer los elementos que estaban en juego dentro del mismo dibujo. Y eso fue lo que comencé a hacer en ese momento, lo que me llevó después a hacer planteamientos como estos. Bueno, la geometría en estas primeras obras tuyas juega un papel muy importante. A mí, me parece que ha ido perdiendo fuerza. Yo no sé, cuéntame al respecto de la geometría en tu obra. En la geometría como una disciplina ha sido un interés permanente en mí, no digamos en mi obra. Vuelvo a insistir, de golpe desde el colegio, los primeros problemas de demostraciones de teoremas me parecían interesantísimos, demostrar un teorema con ángulos, con paralelos, con líneas como estas, de llegar a una demostración de un teorema por el absurdo, ¿no? Eso me parecía riquísimo. Entonces, ha sido una inquietud permanente. He estado en el espacio, y en el espacio siempre hago relación entre las dimensiones de ese espacio, la relación que existe entre los objetos que se encuentran en él. Eso se traduce mentalmente en esquemas geométricos que se plasman evidentemente en el trabajo. Aquí ya aparece esa textura tuya tan tersa y un colorido pues muy sosegado. Aquí hay un cambio. ¿Tú dirías que hay un cambio en tu trabajo en este momento? Claro, yo creo que cualquiera podría observar esa es una obra mucho más contundente, digamos, y mucho más bruta, en el sentido, sí, brutal de la palabra. Esta es una obra de mucha sofisticación. Muy sutil. Muy sutil, exactamente. En la que están en juego muy pocos elementos. Es un cuadrado que se repite dentro de otro cuadrado, que es el del propio bastidor. Siempre jugué en este momento con esa noción del bastidor. Y hay una cruz muy insinuada ahí. Hay una variación mínima de tonalidades. El cuadro está dividido en dos, casi un color que está detrás del color. Sí. Y en realidad esta obra denota una sofisticación que me interesó mucho, una sofisticación técnica, una sofisticación conceptual, una sofisticación de dibujo, era prácticamente nada, ¿no? ¿Esa obra ya hace parte de tu vinculación con Nueva York? De esta obra partió la vinculación con Nueva York. Fue cuando este galerista japonés vio estas obras que se interesó por mi trabajo. Y vino y me contactó en mi estudio y me dijo: a mí me interesa lo que hace usted, en un año hacemos una exposición en Nueva York. Estas sí son obras ya definitivamente de ese periodo. Esta obra estuvo en la exposición de Nueva York, y estuvo en la exposición, la segunda tal vez, en la que hice relación a un interés que tenía en ese momento sobre el tema de Dante y la Divina Comedia, en la que se ven ciertas espirales, ciertos círculos que no habían estado presentes en mi obra primera. Incluso en mi primera obra, en un momento llegué a relacionarme mucho con Mondrian, la medida en que no aceptaba curvas ni diagonales, eran totalmente rectas, nunca. No era regla. Exactamente, tenían un valor expresivo en sí mismas, cosa que no aspiraba nunca a Mondrian. Pero eran ortogonales casi, ¿no? Sí.
En esta obra también pertenece más o menos al periodo de aquellas obras que acabamos de ver de Nueva York. Yo en estas obras reconozco una profundidad, un espacio, es decir, la representación de una tridimensionalidad. Eso es nuevo en este momento para ti. Parte de esa investigación que hubo alrededor del tema de Dante, parte de ella busca conciliar dos cosas que son aparentemente irreconciliables, como es la esfera y el plano cuadriculado, pero en última instancia también hace relación a un problema que también tenía unas raíces, digámoslo, teóricas dentro del campo de la matemática, ¿no? Un plano cuadriculado es lo que alcanzamos a ver en un momento relativo de algo que puede ser una esfera que hace que las líneas en un momento determinado converjan. El hecho de que las líneas converjan en el cuadro genera esa profundidad. Era una problemática que me estaba planteando. ¿Será que estoy representando un objeto, me preguntaba yo, o por lo menos un espacio? ¿O estoy consciente de que estoy haciéndolo sobre un plano, que es este plano del cuadro, ¿no? Fue un elemento sobre el cual indagué mucho y quedaron estos cuadros plasmados de esta serie de exposiciones posteriores a la época de Nueva York. ¿Te aportó algo la experiencia neoyorquina? Es muy interesante conocer Nueva York después, sobre todo después de haber vivido en Europa y hacer la relación entre América, Europa y América Latina. Vivir los museos norteamericanos es muy interesante. Las obras de Matisse, de Monet particularmente son las que más grabados tengo de la visita al Museo de Arte Moderno de Nueva York. El ambiente neoyorquino es espectacular, pero yo no puedo decir que yo haya vivido en Nueva York. Yo pasé temporadas cuando hacía mis exposiciones, tuvimos tiempo de pasar tiempo en Nueva York, pero nunca viví a fondo la experiencia neoyorquina como sí viví en Europa. En Europa, París viví 4 o 5 años casi. Bueno, esta obra, es decir, la obra que hemos visto hasta ahora es una obra bastante sobria de color, bastante grisosa. Aquí el amarillo toma una fuerza. ¿El color tiene alguna simbología especial para ti? El color es para mí uno de los elementos primordiales, o elemento primordial de la pintura, indudablemente. Lo he trabajado con mucha cautela. Eso sí ha sido muy consciente. Y empecé en esa gama de grises, empecé con colores muy monocromos, llamémoslos, es decir, colores tierras, colores derivados de algo muy orgánico. Sigue siendo muy orgánico el color en mi obra, pero creo que en este cuadro se evidencia, como nos vamos a ver más adelante, una mayor decisión en cuanto a enfrentar el reto del color. Sí. Y la línea, aquí sigue habiendo un trasfondo geométrico, pero la veo como más espontánea. ¿Eso es así o es trabajado a propósito para que sea así? Es algo que se va dando y está buscado. De alguna forma sí pretendo que en los cuadros que estoy realizando actualmente haya un mayor grado de espontaneidad y de elementos logrados accidentalmente. Y para ello recurro a ciertos recursos manuales, como empieza a dar con un palo. Es dibujo desde lejos con el palo, como si fuera una espada. Es decir, tú no siempre dibujas con pincel. No, uso espátula, palos, uso trapos, involucro las manos en el trabajo. Hablemos un poquito de la técnica. Tengo entendido que tu trabajo es a base de capas y capas, muchas capas de pintura, unas más gruesas, unas más delgadas. Un punto tal en que desaparece la textura del lienzo. Sí. Para mucha gente parecería que fuera una madera, o a veces incluso cuando son cuadros pequeños la gente me pregunta si están hechos en piedra, ¿no? Porque logran llegar a ese nivel, ¿no? Sí. Trabajo mucho eso, indudablemente, y busco que a través de eso también hay un elemento, digámoslo, que tiene que ver con el concepto de la obra, en la medida en que me interesa la obra como un testimonio, casi que como una ruina de un episodio, un testimonio, una huella de ese enfrentamiento del artista con el espacio vacío, en el que quedaron unas cosas incluso a pesar de él. Entonces, ese proceso de sumar y sumar capas, trabajo sobre superficies duras, rígidas. Este cuadro está templado sobre la pared, después lo tiemblo sobre el lienzo, y esos otros están hechos sobre bastidores de madera que permiten también
sentir una fuerza de oposición entre el material que se esté usando, sea la espátula, sea un pincel o un palo, contra algo. Y tu mano. Pero ese bastidor de madera después lo retiras. Claro, para simplemente por cuestiones prácticas también. Solamente cuestión de trabajo. Sí, se retira y se tiembla sobre un bastidor común. Bueno, Jaime, ha dicho la crítica que tu obra está muy influenciada, digamos, por la filosofía oriental, por la cultura oriental, o tal vez no tu obra, sino tú. ¿Cómo se reflejaría eso en tu obra? Oriente ha venido a ser para mí reconocer unas cosas que tenía en el interior. Yo siento que hay mucha identificación desde el punto de vista filosófico con la forma como en Oriente se entiende, por ejemplo, el concepto de integralidad. Nada se puede desligar. Yo aspiro a hacer una obra que igualmente esté basada en ese concepto. Es decir, aspiro a hacer una obra a la que tú no le puedas quitar nada. Si tú le quitaste algo a ese cuadro, lo destruiste todo. Igual cuando le quitas algo a una persona. Sí. Entonces, una persona, un trabajo, una vida, está toda ligada. Se expresa en un momento determinado de cierta forma. Se expresa como zapateros, se expresa como políticos, se expresa de alguna forma. Pero no podemos, cosa que normalmente estamos en Occidente. En Occidente hemos tendido a generar visiones parciales de los seres humanos. Sí. Y entonces, no nos importa qué haga este hombre mientras cumpla bien su labor. Fuera de aquí, de la empresa, de lo que sea, puede hacer lo que sea. Esa concepción es muy occidental, porque buscamos, somos muy pragmáticos en cuanto a los resultados. En Oriente, y no digo que hoy en día no estén influenciados mutuamente Oriente y Occidente, tradicionalmente había una concepción mucho más íntegra del ser humano y lo que él producía. Entonces, como tal, siento que mi obra tiene mucho de eso. Y tu obra involucra, me imagino, el reino del espíritu antes que el reino del físico o la naturaleza. Me parece que la carga espiritual de tu trabajo es realmente uno de los puntos fundamentales de él. Es una de las aspiraciones fundamentales, seguramente. El ser humano se desenvuelve en un espacio material, lleva a cabo una cantidad de acciones físicas, pero aspira a algo más que eso, algo que en un momento determinado puede ser la religión, que está escondido bajo mitos, que incluso se puede esconder bajo su actividad puramente intelectual, es decir, bajo las aspiraciones puramente intelectuales dentro del campo de la ciencia o de la antropología, de lo que sea. Es buscar algo que, digamos, en este momento equivale a lo que Schopenhauer llamaba descubrir el velo de Maya. Es decir, quitar lo que hay simplemente por encima de las apariencias y ver que hay algo más allá de esto que simplemente apreciamos en un momento determinado. Esa aspiración la reconozco. Entiendo que hay personas que no lo hagan y que trabajen en un arte en el que busquen otras cosas, pero lo que simplemente aspiro es que cada cual pueda realizar lo que quiere, ¿no? La mayoría de las obras tuyas pues tienen infinidad de colores. Yo veo muchos azules, blancos, negros, en fin, colores que aparecen, pero hay una tonalidad que digamos, le otorga cierto carácter a los trabajos. ¿Es eso premeditado? Antes de que habláramos, recuerdo que te mencioné el hecho de Bach. Me interesaba, es decir, oigo mucho música y en particular hay unas obras que me conmueven, me llegan definitivamente a lo más profundo, tocan mis más profundas fibras, y son las suites para violonchelo solo de Bach. Y las comparo normalmente con esas obras sinfónicas, no es que sean malas, ¿no? Hay obras majestuosas, pero me interesaba mucho de esto, ver cómo con un solo instrumento, en este caso sería con un solo color, puede lograr todos los matices y todas las variaciones, toda la riqueza, todos los brillos. Eso me ha parecido interesante. Ahora, no es algo que vaya a mantener toda la vida de por sí, pero en la mayoría de los trabajos que he hecho hasta ahora ha sido una constante y la identifico con ese lado, ¿no? Déjame decirte que tu obra cromáticamente es muy, muy atractiva, pero no es fácil. El color tuyo es un color que... Incluso he llegado al caso que algunos críticos y personas conocedoras de arte me dicen, como un logro en realidad, que se acercan a mis exposiciones y de lejos me dicen, oye, qué pintura tan mala. Es decir, viéndola de lejos, dicen, eso está mal pintado, porque para llegar a ese color es como mal pintado, pero se acercan y se dan cuenta que es una pintura limpia, es una pintura técnicamente muy bien resuelta y que tiene indudablemente todas esas características de brillo, de limpieza que caracterizan una buena pintura. Eso es una contradicción que me interesa, ¿no? Me parece es consciente.
La mayoría de las cosas que hemos hablado hasta ahora no tienen una carga extraestética. La pregunta es, ¿te adhieres a la teoría del arte por el arte? Me inclino a pensar que no es el arte lo importante. Lo importante son los seres humanos, lo importante es la vida, igual que te lo decía hace un momento que estábamos hablando de por qué me identifico con ciertas cuestiones del espíritu oriental, es donde las veo plasmadas. Creo que lo más interesante es ver que cuando más importancia le da uno a algo, es porque incluso es capaz de desdeñarlo. Parece contradictorio, es lo más contradictorio, pero es cierto. Podría dejar de ser pintor, podría no pintar y aspirar a expresarme como ser humano. En un momento determinado uso de esos medios, pero fueron los caminos que me llevaron, fueron diferentes puertas que fueron abriendo y que se fueron cerrando en otro caso. Pero igualmente podría acabar expresándome por las matemáticas y no creo que dejara de ser yo la misma persona. Este cuadro tiene un color rojo muy fuerte que realmente no se inscribe dentro de tu trayectoria. Hay un cambio, implica un cambio en conceptos este tipo de trabajo. Como veíamos desde el cuadro amarillo que vimos cuando entramos aquí al cuarto, progresivamente he ido dándome más espacios y más lujos con respecto al manejo del color. También es una manera de sofisticar el trabajo de la pintura, de entenderlo como tal y de ir entendiendo que hay que ir soltando las riendas, unas riendas que tenía muy fijas cuando trabajaba esos cuadros extremadamente monocromos dentro de la gama de los grises y de los colores tierras, ocres. Investigar en este tipo de cuadros el color era algo a lo que tenía temor, tenía cierta reticencia, pero con lo que a lo que me inclino hoy con mucho más decisión, ¿no? Entonces estoy decidido en este momento sí, a conseguir colores. Estoy comprando pigmentos fuera del país, comprando cosas que me permitan indagar más en esos pequeños detalles. La pregunta del millón. ¿Cuál sería, en pocas palabras, el punto de tu obra? El punto, lo que aspiro con la obra. Sí. Yo creo que lo he pensado indudablemente interiormente. Yo aspiro a hacer un cuadro o a hacer cuadros que permitan una comunicación indudablemente. Y en ese sentido soy partícipe de la teoría del arte como un medio, un vínculo, una manera de comunicarse con otras personas. Y aspiro a que alguien, cuando vea un cuadro mío, no se olvide de que lo vio. Y simplemente de eso, que no crea en ninguna teoría política ni filosófica con respecto a la vida, sino que recuerde haber visto un cuadro mío. Eso me parece que es la aspiración que tengo con respecto al trabajo. No creo que es nada difícil. Muchas gracias a Jaime Franco por habernos permitido ingresar en su estudio, conocer la manera de su trabajo y habernos clarificado tantos puntos sobre su producción. Hasta una próxima oportunidad. Los inventores nacionales tienen su espacio mágico, los sábados a las 6:30 de la tarde por Señal Colombia. Sueños de Tornillo, la crónica buena de los colombianos. Vox Populi, Vox Dei, la serie de audiovisuales que rescata las fiestas religiosas de los pueblos colombianos, iglesias, santuarios, imágenes que han acompañado a nuestro pueblo desde el descubrimiento de América. Sábados, 6 de la tarde, por Señal Colombia. Vivencias, amor, dolor, sus raíces hace tiempo dieron frutos. Un legado de ilusiones, vivencias en sepia y blanco.
Audiovisuales presentó el anterior programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Este programa será distinto a todos los que se han presentado hasta el momento porque se trata de un artista fallecido, de Antonio Barrera, el gran pintor de paisajes de los años 70 y 80, que le dio nueva vida a esta tradición pictórica. Nos acompañan en esta oportunidad Claude Lemaire, amigo cercano y compañero de toda la vida de Antonio Barrera, y Cecilia Zambrano, conocida marchante de arte, directora de importantes galerías y quien también conoció de cerca el trabajo y la vida de Antonio Barrera. Veamos antes un corto video sobre este gran artista. Antonio Barrera nació en Bogotá en 1948 y murió en París en 1990, después de haber realizado numerosas exposiciones tanto en Colombia como en el exterior. Barrera estudió arte en la Universidad Nacional, representó a Colombia en las Bienales de Venecia y París, y entre las numerosas distinciones que recibió, se cuenta el Gran Premio del 14º Festival Internacional de Pintura de Cannes-sur-Mer, Mónaco. Antonio Barrera le infundió una nueva vigencia a la pintura de paisajes, la cual había desaparecido con la notable excepción de la obra de Gonzalo Ariza del panorama artístico colombiano desde comienzos del siglo XX. Sus primeros lienzos fueron bastante esquemáticos, casi abstractos, compuestos por dos franjas paralelas de tonos definidos que representan el cielo y la tierra, separados por un horizonte luminoso de atardecer. Unos años después sus trabajos se volverían más descriptivos de la naturaleza, pero una espesa neblina les otorga cierto aire ensoñador. Sus últimas obras son más libres y arriesgadas, los empastes ganan consistencia y se hacen perceptibles los toques del pincel. El color, que hasta entonces había sido sosegado, se enriquece con rojos y amarillos fulgurantes, pero aunque la vegetación, las montañas, la erosión y los arados se hacen menos vagos, no pierden el carácter nostálgico y evocador que constituye uno de los principales rasgos de su producción. En el cine no podría vivir, sueño y vivo para el cine. Mi papá me llevaba la mano allá a esas cantinas a tomar una cerveza y a mí una Coca-Cola. Ya tiene que tomar una determinación de retirarse porque ya... Siento que el corazón permanece cálido, no importa dónde me encuentre. Nuestras premisas, por ejemplo, fue no trabajar. En paréntesis, todos los domingos un ser humano detiene su universo particular y viene a compartir sueños y preocupaciones con nosotros. En paréntesis, usted y yo descubrimos muchas cosas de cada uno. Un reportaje de Heriberto Fiorillo presenta Audiovisuales, naturalmente. La experiencia está en sus manos, en su rostro, en sus arrugas. 900, un programa de audiovisuales por el respeto de quienes hicieron grande este país. Domingos, 8:30 a 9 de la mañana por Señal Colombia.
Bueno, Claude, Antonio fue siempre un paisajista. Cuando él estaba en la universidad debió ser difícil confrontar el tema del paisaje porque la universidad era muy política o muy abstracta. ¿Cómo fueron sus inicios? Antonio era en su adolescencia, ya pintaba y era netamente abstracto. En el año 68, cuando Antonio me envía una tarjeta de Navidad, descubro su habilidad, pero netamente abstracto. Luego evolucionó, cambió a través de sus estudios en la Universidad Nacional y se puede decir que su primera fase en acrílico es un poco abstracto. Claro, es una fase en que él pintaba varias bandas con un horizonte luminoso y que realmente era una obra muy austera, digamos, en comparación con lo posterior. Una atmósfera un poco depurada. Bueno, después de ese primer periodo de Antonio, aparece un cambio en su obra porque su obra se vuelve muy nebulosa, muy atmosférica. Y me pregunto, ¿tuvo alguna influencia el maestro Ariza en ese periodo de Antonio? Yo creo, es innegable que todos los artistas tengan una influencia de un pintor o de otro. Yo creo que Antonio, y se puede descubrir, tiene una influencia de Turner como de Ariza. Claro. Después de ese periodo, sí, ya Antonio se moviliza a París. Ya aparece Cecilia Zambrano en la vida de Antonio Barrera, su directa amiga en la vida de Antonio Barrera. Y hay un cambio definitivo también en la época, en esa llegada de Antonio a París. ¿Qué crees tú que causa ese cambio? Pues yo pienso que Antonio comenzó a pintar al óleo, que realmente pues fue una técnica que él agarró rapidísimo. Porque antes pintaba en acrílico. Él pintaba en acrílico y él comenzó a pintar al óleo y yo creo que su técnica desde ese momento fue el óleo. Sí. Sí, con excepción de que después pintó unos pasteles, pero fue el óleo primordialmente. Extraño, él no hizo casi dibujo. Pocos. Poco dibujo. La transición de pasar al acrílico al óleo, que es una técnica diferente obviamente, Cecilia, su directa amiga, tuvo mucho que ver. ¿Por qué? Por lo que Cecilia fue a decir, su gran amiga, lo vuelvo a decir, lo fue diciendo, criticando, y de las raras personas que Antonio oía era Cecilia. Entonces, esa transición de acrílico, Cecilia tiene mucho conocimiento y tuvo mucho, quizás, influencia. Eso no hay que negar. Bueno, cuéntame una cosa, Cecilia. La llegada de Antonio a París implica para él que se le abrían los horizontes de la historia del arte. Podía irse a los museos y constatar directamente los aportes que habían hecho los grandes maestros de la pintura de paisaje. ¿Le interesó a él mucho la visita a los museos? ¿Se perdía en las tardes? Muchísimo. Antonio yo creo que visitaba incansablemente los museos, las galerías, los museos, y viajaba mucho cerca de París porque le interesó mucho el paisaje siempre. Sí. Mucho, mucho. Entonces él le fascinaba Giverny, que eso lo tenemos ahí visto en algunos cuadros. Monet. Y Monet, y bueno, realmente era un apasionado por el paisaje. Por el paisaje, digamos, por el paisaje holandés, por la escuela de Barbizon, por los impresionistas, por todo el paisaje, inclusive el paisaje natural de Francia, pues el paisaje en general, sí. Bueno, esta es una de las obras ya pintadas por Antonio en París. ¿Qué diferencia encuentras tú entre estas obras y las obras anteriores de Antonio? Bueno, yo encuentro que el cielo tiene una luz diferente. Me parece que es diferente, aunque realmente es decir, el cielo y la atmósfera es la misma que de los cuadros que pintaba aquí en Colombia, pero el cielo me parece un poco diferente. Yo pienso que hay un rasgo muy expresionista. Yo pienso que se ve el pincel, se ve la intervención del artista, que antes era un poco más escondida, ahora aparece más plana, sí, ahora. Sin embargo, en otros cuadros es mucho más notorio su cambio de pincelada. Su cambio de pincelada. Sigamos mirando los cuadros de Antonio. Aquí su color siempre fue muy sosegado, siempre fue un color muy nostálgico. Aquí veo un rojo muy fulgurante. Esto aparece en la última etapa de su vida. ¿A qué puede deberse ese aporte de color? Cecilia, ¿quisiera contestar la pregunta? A mí me parece que era un poco el estado de ánimo de Antonio en ese momento. Yo también creo. El estado anímico.
Un estado anímico preocupado. Sí, un poco triste. Como todos en la vida tenemos estados anímicos y Antonio era muy marcado. Y usted ve por los tonos, por la pincelada, en un estado un poco depresivo. Sí. Un poco depresivo. De todas maneras es un cuadro bellísimo. Bellísimo. ¿No? Se titula Río en Tierra Caliente y aquí, tropical, sí. Río Tropical, y aquí ya uno alcanza a ver los árboles que en su periodo anterior eran muy difuminados, aquí ya son más concretos, sí. ¿No? Bueno, esta es una pintura de Villa de Leyva, hecha en París. Me pregunto, ¿él utilizaba fotografía para recordar los paisajes o cómo hacía? ¿Era en su memoria? Yo pienso, sí, Antonio tomaba muchas fotos, pero que luego él, es decir, esas fotografías, los cuadros los hacía de memoria, pero con la idea que tenía, ¿te acuerdas que él tomaba fotografía? Él tomaba rollos de fotografías, sí, para una orientación. Y como vivía allá, pues entonces para recordar, por ejemplo, Villa de Leyva, su tierra, Boyacá, siempre miraba las fotografías. Ah, sí. Bueno, de todas maneras el color aquí es el color pues muy claramente recordado de Villa de Leyva, de esa cosa terrosa y esa combinación, sí, con los verdes de Villa de Leyva. Bueno, más adelante, esta es una pintura que Cecilia piensa que está muy relacionada con el paisaje francés. O sea que él no siempre pintó a Colombia en su trayectoria. No siempre. ¿Hizo mucho paisaje de otras partes o básicamente...? Yo pienso que él hizo varios paisajes inspirados en Francia, es decir, en el campo francés. Y varios, ¿no? Él hizo varios, ¿no es cierto, Claude? ¿No te parece? Sí, hizo varios. Ese es un cuadro que yo considero que es netamente francés, donde se ve que él ha estado investigando a lo que ustedes llaman la escuela de Barbizon. La escuela de Barbizon, sí, sí. De todas maneras, es un paisaje sin horizonte, ¿no? Y un paisaje bastante oscuro. Pienso que los cuadros que hemos visto que a ustedes les sugieren el paisaje francés son bastante oscuros. Sí, porque de pronto los pintó como digamos en el principio del otoño o al final del verano, donde los días no siempre eran muy claros y donde los paisajes no siempre no eran muy claros, ¿no? Porque esas nubes sugieren como un cielo... Y el cambio de luces. El cambio de luz también. En primer plano la parte verde, luego sí, una atmósfera un poco fuerte, sí, y luego una parte central, sí, clara, sí, y un poco difusa de sí, lo que fue una época de su pintura. Fue una época anterior. Sí. Bueno, sigamos. Aquí, este cuadro también se podría decir que es de los cuadros de la época... Sí. Sí. De la época francesa, ¿no? Sí. Otra vez vuelve a desaparecer el horizonte. Me llama la atención eso, de que en estas pinturas la neblina, digamos, oculta el final. Empieza a... todo eso tiene que ver con ese carácter de añoranza, de nostalgia, de recuerdo que tenía Antonio, sí. Que tenía Antonio, sí, ¿no? Porque él tenía una cosa muy ambivalente, que siempre estaba añorando Colombia, pero que al mismo tiempo tenía una gran fascinación por Francia. Siempre la tuvo. Fue Sí, porque Francia le dio cosas maravillosas. Por ejemplo, su cultura se expandió. Muchas cosas, complementó los museos, porque Antonio, sí, desde su adolescencia en función de museos. Sí. La decisión de radicarse en París, o era Nueva York o en París, me consultó, yo tuve el privilegio de ser su nuevo amigo, porque Antonio ya había adquirido una dimensión con mucho éxito a nivel latinoamericano, y personalmente no soy pintor, creo tener una afinidad. Lo recomendé que un pintor no puede quedarse a un nivel local. Entonces, la razón por la cual se fue al exterior fue eso, para buscar más acceso a la cultura a través de grandes museos. Entonces, proyección de Antonio a nivel internacional fue, su punto de salida fue París. Él era una persona nostálgica personalmente, él era una persona triste. No, Cecilia, a ver. Él tenía momentos muy nostálgicos. Sí. Sí, él tenía momentos muy nostálgicos y pensaba mucho en su gente de aquí, en los paisajes de Boyacá, que siempre le apasionaron. Sí, porque al fin y al cabo sus padres son originarios
de Boyacá y era muy marcado por la mentalidad boyacense. Entonces aquí, Muy dulce a la vez. bueno, hablando de Boyacá, este es un paisaje precisamente de Boyacá, ¿no? Aquí tú ves la erosión, esa parte árida que... Viniendo de Villa de Leyva y la entrada donde uno puede ya dividir el paisaje, la entrada a Tunja. Y aquí se alcanza a ver la ciudad, se alcanza a ver por lo menos una parte periférica de la ciudad. ¿Él incluía los pueblos en la pintura? Yo no recuerdo haber visto muchos, sí. Raras Algunos veces. pocos cuadros, sí. ¿No es Muy pocos cuadros, pero sí. Pero muy pocos. Generalmente no. Generalmente no. Este es otro cuadro que también cromáticamente es distinto a los demás. Aquí los tonos tierra cobran una gran importancia, ¿no? Ve una parte otra vez de primer plano, fuerte, un poco agresivo, y luego la placidez en el segundo plano, ¿no es cierto? Sí, estoy de acuerdo. Y la erosión. Él es decir, se preocupaba por... ¿Él tenía un sentido ecológico? Sí, muy desarrollado, sí. ¿Había algo de ecología en sus raciocinios? Sí, pues al final... toda su vida. Acuérdate que al final no compraba sino comida ecológica. Ah, sí, exactamente. Sí, le interesaba mucho la parte ecológica. Este cuadro, en cambio, se sale bastante de los otros de esta exposición. ¿A qué se debería eso? ¿A qué se debe, por ejemplo, una cosa como tan ordenada, con un color como tan contrastado? Este cuadro fue hecho cuando fue a visitar a su gran amiga, Gloria Algar. María Paz Jaramillo, su gran amiga, y entonces va y visita el Valle del Cauca. Y fue un cuadro, de los pocos cuadros que hizo en esa región fue a raíz de una invitación de María Paz, su gran amiga. Y la exposición que hizo en el Museo La Tertulia también. Y también en la tertulia, sí. Ve que Cecilia está muy... Sí. Y bueno, Antonio expuso mucho internacionalmente. Sí, porque tuvo una exposición muy brillante en Nueva York, tuvo exposición en Bélgica, en París ni se diga, tuvo exposición en Centroamérica, en varios países, en Latinoamérica tuvo Venezuela, etcétera. Y además, antes de morir tenía ya un proyecto, y creo que usted lo sabe, en Tokio. Ah, sí. Y tú también muchos premios, él, ¿no? Sí, yo pienso que un premio muy importante fue el de Cagnes-sur-Mer, que se ganó el primer premio. Fue un premio bastante importante. ¿En qué año? ¿En Mónaco otro? En Mónaco otro, pero el primero fue en Cannes, sí. Y uno en París, cuando la ciudad de París le compró una obra, ¿no es cierto? Sí, le compró una obra, sí. Bueno, este cuadro, me gusta mucho la selección de esta exposición porque realmente pues hay una cosa muy variada. Esta es una obra prácticamente abstracta. Esta es una obra que podríamos decir que es expresionismo abstracto. Sí, no hay nada tangible, es muy evocativa, muy sugerente, muy aérea. ¿Hizo muchos trabajos de este tipo? Muy pocos. Muy pocos. Sí. Y también muy parco el color, ¿no? Es ya prácticamente... A mi conocimiento hay dos cuadros que son netamente de atmósfera. Ah, sí. Sí. Este y otro, ¿no más? Ese y otro, sí. De todas maneras, es realmente un cuadro bastante extraño, aunque está el espíritu siempre de la obra de Claude. Hay un nocturno hay una atmósfera también, o sea, de haber dos o tres, puedo equivocarme, pero hay muy pocos. Hay muy pocos. Bueno, ahora nos encontramos con uno de los grandes trípticos de Antonio. Antonio elaboró unos cuantos cuadros de gran formato. Una pregunta, ¿siempre los cuadros de gran formato de Antonio representaban paisajes muy amplios o había cuadros de gran formato que eran más bien parajes no muy amplios? Yo pienso que eran paisajes muy como este, paisajes muy amplios. ¿Muy amplios? Muy amplios, sí, ¿no? ¿No crees tú? Sí, eso fue la época, entre otras cosas, que Antonio hizo una exposición en Aberback, en Nueva York,
de solo trípticos. Y creo que a Antonio le gustaba expresarse con más facilidad en tamaños grandes, creo. No sé si sí, definitivamente, definitivamente. Él prefería los tamaños prefería grandes. Los tamaños grandes, sí. Y él consideraba que, yo creo que él consideró que sus mejores cuadros eran los grandes, porque tenía mucha fuerza, porque les podía transmitir mucha fuerza, y al mismo tiempo, pues el color, a mí me parece que el color de este cuadro es de una sutileza impresionante. Tenía más placidez el pintar esos tamaños. No quiere decir, no desmerita cuadros pequeños. No, para nada. No, bueno, ¿y qué paisaje es ese? ¿Eso es Colombia? Sí, yo pienso que eso es Colombia. Para mí, España. Podría ser España. Podría ser España porque él hizo un viaje a España y realmente vino fascinado también de los colores del campo en España. Para mí es España. Sí. Me decía que también hizo un viaje a Marruecos que le impresionó mucho el color de la tierra. Sí, él le impresionó muchísimo el color de la tierra y ese rojo de Marrakech, le impresionó muchísimo. Sí. Bueno. Estamos ahora ante otra pintura que también me imagino que ustedes dirán que es Francia, porque está... Tú me decías unos comentarios muy buenos sobre el color de este cuadro. Sí, que yo veo la atmósfera de este cuadro que no es el color de Colombia, porque es una cosa un poco fría, es casi como ese cielo de Francia cuando no es muy claro, que tiene un color muy especial, que es un color como un azul frío muy lindo. Yo veo que esto no es el color de Colombia. ¿No atribuye en la época de principio de otoño? Sí. Cuando los árboles todavía son verdosos. Sí, por la luz, ¿no es cierto? Sí, por la luz. Yo veo, como una luz como... Consulta sencilla, porque al fin y al cabo no. ha estado tanto tiempo al lado de su obra. No, yo veo como, me parece como un día de otoño. Pero me parece un cuadro muy francés. Muy francés, sí, no, estoy completamente de acuerdo. Veo una luz como muy plateada. Y otra vez esa cosa un poco bicolor, oscuro y claro que tienen los cuadros que él realiza en Francia, lo que hemos visto por lo menos hasta ahora. Como de una gran economía de color en ese momento. ¿Cómo fue la vida de él en París? ¿Cómo era su vida en París? ¿Dónde vivía? ¿Cómo era su estudio? Pues mira, Antonio tuvo uno de los más lindos estudios que yo he visto en la Rue Campagne-Premier. Era un edificio Art Nouveau, bellísimo, clasificado. ¿Clasificado quiere decir? Que, digamos que está monumento, es un monumento de conservación. Y era un estudio lleno, rodeado de cosas muy bellas, porque pues Claude te contará que Antonio adoraba las cosas bellas. Sí. ¿Era una persona muy social, Antonio? Social, agradable recibir sus amigos, pero no mundano, no. Entre otras cosas, era excelente anfitrión, él tenía mucho placer en invitar y cocinar él mismo. Y yo creo que de cocinar quizás fue una influencia de Cecilia Zambrano. Excelente. Bueno, yo creo que los dos tuvieron influencia ahí, ¿no? Tenemos suerte de ser amigos y de disfrutar. Entonces Antonio, creo, había tenido influencia en cocinar. Excelente anfitrión. Pero a él sí le gustaba mucho recibir la gente en su casa y el apartamento realmente era bellísimo. Sí. Bueno, la obra de Antonio al final... Bueno, hablemos un poquito primero de este cuadro porque realmente ahí veo lo que decían ustedes. La remembranza de Colombia con un cielo bastante cercano a la cosa abstracta de Turner, ¿no es cierto? Sí. Y un color también que me recuerda a Turner. Mucho. Muy marcado. Muy marcado, exactamente, sí. Bueno, antes de él morir, él decidió hacer unas naturalezas muertas. ¿A qué atribuyen ustedes ese cambio en una temática así? Habiendo sido él siempre paisajista, ¿a qué se debe que él hubiera hecho una naturaleza muerta? Yo pienso que él quería investigar. Yo pienso que Antonio estaba en un momento en que quería investigar otras cosas, porque necesariamente él no pensó en exponer la naturaleza muerta, ¿no es cierto? No. Fue como investigación, sí. Según esa investigación. Más bien estaba investigando sus últimos tiempos en meter otros elementos
dentro de su pintura el elemento humano o casas, etc. Pero hay no más pasos de investigación. Sí. Y hay unos bodegones sumamente interesantes. Lindísimos. Pocos, pero era, creo, como dice Cecilia Zambrano, como investigación. Sí, sí, yo nunca le oí la intención de, digamos, de hacer una exposición de bodegones, sino investigar más sobre ese tema. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a Cecilia Zambrano y a Claude Lemaire por habernos hecho recordar a ese gran artista que fue Antonio Barrera y por habernos hecho tan acertados comentarios sobre su obra. Hasta una próxima oportunidad. No cambies tu identidad. Recupera tus valores. Muy pronto, a través de la música y la danza, amarás a tu Colombia del alma. Este es un mensaje para todos los videonavegantes. La misión es navegar hacia el futuro. Las armas son la creatividad, el conocimiento y la destreza. No te pierdas Videonavegantes, los lunes a las 4:30 de la tarde por Señal Colombia. Presenta audiovisuales, naturalmente. En el computador. Audiovisuales presentó el anterior programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa.
Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad en la grata compañía de Jaime Franco, un artista que ha permanecido fiel a la pintura y cuya obra ha evolucionado coherentemente hasta convertirse en un lenguaje personal e inconfundible. Jaime responderá a lo largo de esta entrevista algunos interrogantes sobre su evolución y sus motivaciones. Veamos antes un corto video sobre la vida y el trabajo de este excelente pintor. Jaime Franco es un artista caleño, radicado en Bogotá, que estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de París, que ha participado en importantes certámenes como el Salón de Artistas Nacionales y la Bienal de Bogotá, y cuya obra ha sido expuesta individualmente y con gran acogida por parte de la crítica en diversas capitales latinoamericanas, así como en Estados Unidos, Europa y el Japón. La obra de Jaime Franco constituye un intento consciente de volcar sobre los lienzos impulsos intuitivos en busca de expresión y de conocimientos. Sus pinturas no son abstracciones ni metáforas de nada, sino que buscan más bien un pronunciamiento constructivo apoyado en la reflexión y en las sensaciones que va produciendo la obra misma a medida que va tomando cuerpo. Son trabajos que se concentran en la problemática tradicional de la pintura acerca del pigmento, la escala, la superficie y el color, con cuyo manejo se crean imágenes que no tienen equivalente en el mundo real, sino que existen como objetos independientes y que, por lo tanto, proclaman la autonomía de la pintura para transmitir por sí misma nociones, dudas y propósitos. Sus obras son ricas en sensaciones y cadencias y permiten vislumbrar un trasfondo geométrico, pero las superficies son realmente de una sorprendente tersura, la cual revela un gran dominio de los medios y un especial deleite en su manipulación. El cine no puede vivir, sueño y vivo para el cine. Mi papá me llevaba la mano allá a esas cantinas a tomar una cerveza y a mí una Coca-Cola. Ya tiene que tomar una determinación de retirarse porque ya... Siento que el corazón permanece cálido, no importa dónde me encuentre. Nuestras premisas, por ejemplo, fue no trabajar. En paréntesis, todos los domingos un ser humano detiene su universo particular y viene a compartir sueños y preocupaciones con nosotros. En paréntesis, usted y yo descubrimos muchas cosas de cada uno. Un reportaje de Heriberto Fiorillo presenta audiovisuales, naturalmente. La experiencia está en sus manos, en su rostro, en sus arrugas. 900, un programa de audiovisuales por el respeto de quienes hicieron grande este país. Domingos, 8:30 a 9 de la mañana por Señal Colombia. Tengo entendido que cuando tú estabas en el colegio, Jaime, eras una persona muy dada hacia la ciencia y hacia las matemáticas. ¿Qué hace que una persona con esos intereses resulte haciendo arte? Es el interés del conocimiento en última instancia. En ese momento en el colegio, tal vez por los profesores, se plasmó en las ciencias y en las matemáticas. Indudablemente tenía mucha curiosidad. Y no lo hice tanto hacia el campo de las artes o la literatura, ¿no? En realidad fue los profesores de matemáticas, química y física los que más me influenciaron. Yo quería saber muchas cosas. Y pensé que lo iba a saber todo en un momento determinado. Pensé que era solamente esperar que pasara el tiempo para saberlo todo. Después comencé a darme cuenta que las cosas eran mucho más relativas. Y de golpe, en ese momento, surgió el interés de comenzar a indagar en el mundo a través de otros medios. Bueno, y las primeras obras que yo conozco tuyas eran de una vez así, este tipo de trabajos. ¿Hiciste alguna obra antes que esto? ¿Algún otro tipo de trabajo? Me fui a Europa como en el año 83, 84, a estudiar ciencias, a estudiar matemáticas, a continuar esos estudios científicos que había iniciado aquí en la Universidad de los Andes. Pero en un momento determinado cambió la dirección, entonces me presenté a la Escuela de Bellas Artes. Para presentarme nomás a la Escuela de Bellas Artes tenía que cumplir con ciertos exámenes académicos rigurosos y me matriculé en escuelas para dibujar modelos, para dibujar bodegones, para dibujar paisajes urbanos y demás, y muy académicos, y lo hacía con una disciplina aterradora. ¿Y cuándo diste el viraje hacia esta...? Estaba estudiando en Europa, estaba asistiendo a sus cursos, estaba incluso matriculado en la Escuela de Bellas Artes, en la cual duré un tiempo, pero nunca me gradué.
cuando tuve la oportunidad de hacer un viaje aquí a Colombia muy gratificante, muy importante. Así como ha sido importante ir a conocer Europa, fue importante venir regresar, a reconocer lo que tenía, porque uno ya como que se olvida de muchas cosas, hasta los sabores y demás, y vuelve acá y los valora de una forma muy particular. Tuve la oportunidad de ir a Ladrilleros en el Pacífico con unos amigos, artistas, y llevamos todos nuestros cuadernos, cahiers de sang, nuestros cuadernos de dibujo, y yo quería seguir dibujando en la misma forma, viendo reflejos, viendo detalles, llegando a la minucia del dibujo. Sin embargo, estando allá me di cuenta de que para pintar el inconmensurable mar, la forma de ver el espacio era totalmente distinta, sobre todo distinta de la de ver el paisaje, digamos, urbano europeo, donde los espacios son tan reducidos. Yo pintaba en mi cuarto en París y dibujaba en mi cuarto en París, las relaciones de distancia eran muy pequeñas, la forma de llegar